Buenas noches a todos. Quiero compartirles eso que muchos me han preguntado tanto. Padre, ¿y cómo fue su llamado al sacerdocio? ¿Cómo fue su vocación? Primero hay que decir que es algo, no es que yo tenga un guión para decirles esto así, 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 porque pues tiene distintos momentos, etapas, crisis, fortalezas, etcétera. Pero intentaré resumir un poco cómo fue mi llamada al sacerdocio. En algún momento alguien me pidió que escribiera una pequeña biografía y el mejor título que se me ocurrió para eso fue De salto en salto se aprende a volar, porque así siento yo mi vocación. El Señor me fue sacando poquito a poco y así me enseñó a volar. Yo nací en El Salvador, en el departamento de Cabañas, en el municipio de Sensuntepeque, y de hecho Sensuntepeque es un pueblo que significa el lugar de los 400 cerros en lengua náhuatl. Sensuntepeque, El Salvador. El cantón o el rancho o la aldea, dependiendo del país, en El Salvador le llamamos cantón. El cantón donde nací se llama Nombre de Dios. El caserío, el conjunto de casas, se llama El Jicarillo. Ahí nací yo en el 9 de marzo de 1989. Este lugar es un lugar muy alejado de la ciudad, un lugar que el sacerdote iba cada año aproximadamente, porque es un lugar muy retirado de la ciudad, un lugar de escasos recursos. Hasta hace poco hubo una brecha, no se llama carretera porque es una brecha, una calle de tierra, hasta el 98 si no me equivoco. Hasta hace poco también tuvimos energía eléctrica, hasta hace poco ha habido agua potable. El agua potable todavía no la tenemos, la luz sí, el agua aún falta. Es decir, es un lugar bastante alejado y que le hacen falta muchos recursos. Entonces, y en el tema espiritual, los sacerdotes, por estar muy alejados, iban una vez al año. Para los tiempos fuertes, Semana Santa y Navidad, lo que hacía la parroquia del pueblo era enviar seminaristas para que nos acompañaran en la comunidad, seminaristas o misioneros. Es decir, el primer contacto que yo tuve fue no con sacerdotes, sino con seminaristas o misioneros. Y ahí está como la primera vez que a mí me dio curiosidad por ser algo de esto a lo que Dios me llamaba. Yo veía a los seminaristas que visitaban las comunidades, visitaban los hogares y veía pues cómo ellos organizaban a gente, daban catequesis, hacían retiros y me llamaba la atención. Entonces la primera vez fue a los 5 o 6 años que yo, al ver los seminaristas, dije, yo quiero ser seminarista. Yo no sabía que los seminaristas eran una etapa para ser sacerdote. A ellos los conocí y lo que dije fue, yo quiero ser seminarista. Un segundo momento, y es una anécdota que antes me daba pena contarla, pero ahora pues digo yo, son parte de mi historia. Estamos hablando siempre a los 5 o 6 años. Mi mamá siempre fue la cocinera cuando el padre llegaba a visitarnos. Y entonces ella siempre me llevaba a la cocina y ahí me crié con ella. Y pues yo veía cómo atendían al sacerdote, veía cómo lo recibían con cohetes, que gallina, etcétera. Hablo de 5 o 6 años de edad. Y después de haber visto a los seminaristas y ver al sacerdote, cuenta mi mamá, que yo en algún momento le dije, mamá, yo quiero ser sacerdote para comer pollo. Insisto, antes a mí me daba pena contar esta anécdota, pero es parte del llamado. De ahí se valió Dios. Lógicamente eso después fue purificado. No es por eso que soy sacerdote, por el pollo, pero en un primer momento muy probablemente. Ese es un segundo momento, pudiera decir yo. El primero, quería ser seminarista. El segundo, me llamó la atención los sacerdotes y cómo ellos llegaban y organizaban y daban la misa, etcétera, etcétera. Pero luego yo seguí pues la infancia normal. Estoy hablando de un lugar en donde nos dedicamos a la ganadería y a la agricultura. Yo me tocaba junto a mis hermanos trabajar y para tener derecho a ir a la escuela teníamos que terminar la tarea a las 11:30 en el campo para la milpa, el maíz, frijol y todo esto.
Pero bien, entonces mi infancia fue normal, mi adolescencia normal, saqué la primaria, saqué la secundaria, para ya hacer la preparatoria o el bachillerato. Yo ya no iba a poder porque tenía que trasladarme hasta la ciudad, estamos hablando de aproximadamente 80 kilómetros, y no tenía quien me recibiera ahí en la ciudad. Mi papá, alguien que admiro mucho y que tiene muchos amigos, él era amigo también del sacerdote de ahí de la ciudad, y habló con él para que me diera posada, o que me ayudara, mejor dicho, con los estudios. Así fue que yo dejé Nombre de Dios y me fui hacia Sensuntepeque para continuar la preparatoria. Y empecé a vivir con los sacerdotes. Estoy hablando aproximadamente de los 14 o 15 años de edad. Ahí en Sensuntepeque, Cabañas, El Salvador, viví entonces un año con los sacerdotes. Fue mi primer contacto directo con ellos. Yo era muy tímido, alguien que había estado pues en el campo, y me costaba relacionarme con los demás. Pues ahí fue como el primer salto, que salí de casa y dejé mi familia y me fui a vivir con los sacerdotes en la parroquia en Sensuntepeque. Después, el siguiente año, un primo mío, seminarista, que ahora ya es sacerdote, me propuso irme a otra parroquia, a la capital, San Salvador, más en concreto en Lourdes Colón, en La Libertad. Y ahí también viví con sacerdotes, un sacerdote muy amigo mío, que realmente se convirtió en mi padre, mi amigo y todo, el padre Reinaldo Sorto, a quien le debo muchísimo mi vocación. Él, estuve con 2 años en la parroquia, trabajando, ayudándoles en lo que podía, y ellos me dieron los estudios. Él me dio los estudios, y al terminar entonces la preparatoria o el bachillerato, me propuso el padre Reinaldo: Samuel, me dice, si gustas seguir con tus estudios en la universidad, aquí tienes las puertas abiertas, ya sabes que eres bienvenido, yo te puedo seguir ayudando si tú nos colaboras. Me gradué de contador público, por cierto, en la preparatoria. Aquí nos puedes colaborar en la oficina, etcétera, etcétera. O si quieres, ya sabes cómo es la vida del seminario, del sacerdocio, puedes intentarlo, ¿por qué no?, me dice. Y ya me entró más la espinita, porque en esta otra parroquia yo estuve participando mucho en las cosas de la iglesia. Fui de ser evangelizador casa por casa en el ministerio de evangelización. El padre me puso de coordinador de una pequeña comunidad. Luego estuve de monaguillo, de acólito, estuve hasta de sacristán. Ahí estuve de todo, colaborando en lo que fuera necesario. Y pues eso me ayudó mucho, me abrió mucho la mente y me hizo pues entrenarme, si se quiere, para esto que Dios me estaba preparando. De salto en salto, primero Sensuntepeque, después Lourdes Colón en El Salvador. Así fue que después de pensarlo ese año, hice todo mi proceso en el seminario, y también hice mi proceso en la Universidad Nacional para ver opciones, pues. Y resulta que en ambos lugares me aceptaron, tanto en la universidad como en el seminario, pero pues primaba más la opción del seminario, y entré al seminario en el 2007, allá en Santa Ana, El Salvador. Tercer salto, Santa Ana. Ahí pues estuve un año, en el año propedéutico, luego en filosofía, al siguiente año, estamos hablando 1 año y medio, me propone mi obispo: Samuel, te queremos dar una beca para que vayas a estudiar a Roma. Para mí fue una sorpresa increíble, yo ni sabía que existía Roma. En algún momento pensé, Roma quizás es un restaurante, no lo sé, o algún lugar, una ciudad, pero me cayó una sorpresa grande, realmente una bendición, esa propuesta de ir a estudiar a Roma. Así fue que interrumpí mis estudios en el 2008 y me fui a Roma para continuarlos allá, los estudios de filosofía y teología. Estuve en Roma del 2008 al 2012 estudiando. Luego regresé, y en esa transición conocí al cardenal Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, y así fue que en el 2013 yo voy a Honduras. Allá concluyo mis estudios en el Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa, en Honduras, Tegucigalpa. Y al concluir, el cardenal Maradiaga, de hecho, un gran padre, alguien que le debo tantísimo y que me ayudó en momentos de crisis, me dio la mano, no me soltó, siempre estuvo ahí, se convirtió realmente en un gran padre. En el 2015, entonces,
estamos hablando del 20 de junio del 2015, fui ordenado diácono en Honduras. Y después que ejercí de diácono en la Universidad Católica en Honduras, el 2016, el 16 de enero, fui ordenado sacerdote. Es decir, que ya tengo un año y unos meses de ser sacerdote de edad. Hoy precisamente, 9 de marzo, estoy cumpliendo 28 años de edad. Dios, insisto, como decía al inicio, lo va preparando a uno poco a poco. Yo era una persona sumamente tímida, precisamente por donde me crié, sin tener la facilidad de relacionarme con las personas, alguien que le costaba comunicarse. Estar hablando ante una cámara como ahora, para mí eso era inimaginable. Pero por eso insisto, Dios a uno lo va preparando de salto en salto. Dios le enseña a volar ese vuelo que Él le tiene preparado. Porque a mí me fue sacando poquito a poco. Si de un solo hubiera ido de mi casa a Roma, seguramente hubiera fracasado. Pero no, poco a poco me fue preparando, llevando, y así es que me concedió ser sacerdote. Dios lo llama a uno de distintas maneras en distintos momentos. Y uno no debe de tener miedo a decir que sí, porque es Dios el que le va mostrando personas, situaciones en momentos específicos que uno lo necesita. Mi familia es una familia muy católica. Mi papá fue celebrador de la palabra por mucho tiempo. Mi mamá, ya lo he dicho, cocinaba al sacerdote. Alguien muy cercanos a la iglesia. Por lo tanto, la noticia para ellos fue muy positiva, muy contentos. Recuerdo también otro detalle, que cuando me iba a ir para Roma, yo les llamo a mi familia y les digo, pues me han ofrecido esto, no sé qué opinan ustedes, me gustaría saber su opinión. Y me dice mi papá, recuerdo, cuando tú decidiste entrar al seminario, nosotros ya te entregamos a Dios, ahora tú decides los pasos que das, los pasos que Él te vaya pidiendo que des. Por nosotros no te preocupes. Esas palabras a mí me gustaron muchísimo y descubrí en efecto que Dios ya me estaba dando otra familia, no porque me olvidara de la que tenía, sino porque ya me llamaba a una familia todavía más grande. Y así poco a poco pues Dios me fue confirmando en el camino. En el 2012 yo tuve un momento bastante difícil en mi vocación, en el cual interrumpí un momento mis estudios. Fue una crisis vocacional, si se quiere, y no hay que tener miedo a las crisis, porque esas son las que nos preparan. En el 2012 incluso yo me fui para Estados Unidos un par de meses, porque pensé que ya no iba a ser sacerdote. De hecho, pasó algo que me decepcionó bastante y quería alejarme de todo el mundo. Me fui para Estados Unidos, allá tengo mis hermanos en California, Bakersfield. Y luego Dios me volvió a llamar. Dios me sacó nuevamente de ahí de una manera impresionante. En algún momento se los contaré. Y así es que regreso yo en esa transición de Roma, El Salvador fue que me fui para Estados Unidos. Y luego de ahí regreso ya no a El Salvador, sino a Honduras con el cardenal Maradiaga, quien se ha convertido realmente en un padre para mí, alguien que le debo muchísimo. Es decir, Dios lo va llamando a uno y preparando. No lo llama porque uno esté preparado, sino más bien al llamarlo lo prepara. No tener miedo a decirle que sí realmente al Señor, porque Él seguramente nos ayudará. Así es que les agradezco sus oraciones en este día, sus felicitaciones, todo su cariño. Les agradezco todas sus muestras de cariño en mensajes, en comentarios. Realmente eso me fortalece como sacerdote. Sé que no estoy solo porque cuento con sus oraciones. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.